Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas, pues por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de la inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. No es nada fácil en nuestros días hablar y entender acerca del pecado.
El pecado, la palabra pecado, es una de esas palabras que se ha devaluado hasta el punto de significar muy poca cosa en nuestro tiempo. Y no estoy hablando entre los no creyentes, que por supuesto, sino también entre los que nos decimos creyentes. Ya no nos asusta el pecado, ya no nos hace darnos cuenta del riesgo que lleva consigo el cometer pecado. Ya no se tiene en cuenta a la hora de planear la propia conducta. Por eso, lecturas como la que hemos escuchado en primer lugar se hacen poco menos que incomprensibles. Si Dios es tan misericordioso, ¿qué es eso de hablar de que el que no se convierta de su pecado morirá? Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿O Dios es misericordioso o no lo es? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No nos damos cuenta, en primer lugar, de lo que es el pecado. El pecado consiste sencillamente en no fiarse de Dios, en romper la comunicación con Él, en no considerarle nuestro Padre que nos quiere, que nos ama y que además conoce, y solo Él, el bien y el mal para nuestras vidas. Volvemos a caer en la primitiva tentación de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y decidir que somos nosotros quienes conocemos mejor lo que nos conviene que el mismísimo Dios. Y por eso al pecado no le damos ninguna importancia. A desobedecer a Dios nos parece que, como Dios es tan bueno, todo lo perdona. Esta opinión, esta forma de pensar está tan extendida que no hay lucha contra el pecado, ni los graves, ni mucho menos los leves. Cuánta gente a la hora de, si se acercan todavía al sacramento de la penitencia, a la hora de pedir perdón, dice, bueno, los pecados normales. Y yo suelo decir, en un cristiano, lo normal no debería ser el pecado, sino la gracia. Lo normal en un cristiano no es pecar. Lo normal en un cristiano es luchar contra el pecado. Ya sé, no se me oculta, que somos demasiado débiles y que por mucho que lo intentemos, todos los días caemos en algún pecado. Pero nunca les demos categoría de normalidad en nuestra vida, porque el pecado es lo menos normal en un hijo de Dios, en alguien que se supone que se esfuerza en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. De ninguna manera puede ser el pecado algo normal. Es absolutamente anormal, y mucho más cuando se trata de temas serios, de temas graves. Por lo tanto, escuchemos con atención la llamada que nos hace el Señor a la conversión, porque nos estamos jugando la eternidad, nada menos. Y hablar de eternidad no es hablar de un periodo más o menos largo, de unos pocos años o de unas cuantas centurias. No, estamos hablando de para siempre. Basta con que nos pongamos a pensar en lo que significa ese para siempre, nunca habrá fin, para que nos asomemos como a un precipicio, dándonos cuenta de que estamos ante algo realmente muy serio, la eternidad. Y es precisamente la eternidad a lo que nos llama el Señor, pero para ser felices junto a Él, en cuyo caso la eternidad no solamente no nos asustaría, sino que nos daría un gozo inmenso. El gozo que viven quienes, pendientes de Dios, viven de la fidelidad y de la obediencia a Dios y esperando de Él la recompensa. Destacaba el profeta Ezequiel en la primera lectura como una queja de Dios su respuesta ante una queja de los hombres. Dios no es justo. No es justo porque, claro, hombre, si una persona que ha estado toda su vida siendo buena, al final tiene un tropezón y hace algo mal, pues hombre, eso no debería contar.
Y les contesta el Señor: ¿es injusto mi proceder o no es vuestro proceder el que es injusto? Si una persona obra mal y se convierte, él mismo se está labrando su salvación. Se ha arrepentido, cambia de conducta, vivirá. Pero si alguien, aunque lo haya hecho bien toda su vida, elige el mal y no se arrepiente de ello y sigue en él mismo ha elegido su destrucción, su muerte. Es responsabilidad suya, es su libertad la que en definitiva ha elegido mal. Y es el desenlace de la vida el que se tiene en cuenta. Cuando el inocente se aparta de su inocencia, muere por la maldad que cometió. Es decir, el pecado es ciertamente algo temible en sí mismo, porque siempre es un mal para nosotros, aunque no nos demos cuenta, y por supuesto en sus consecuencias. Por esta razón Jesús nos indica, una lectura que hemos hecho hace poco, nos indica que si nuestra justicia no es mayor que la forma que tenían de ver su religiosidad los fariseos y escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Y así expone hasta sus últimas consecuencias lo que lleva consigo el respeto y el amor al prójimo. No basta con no matar, sino que hay que llegar a apreciar al otro, a respetarlo, etc. Notemos cuánto valora Dios la obra de sus manos, cuánto nos valora a todos y cada uno de nosotros, aun cuando por supuesto seamos indignos del amor de Dios, pero cuánto nos valora para que nos apremie continuamente a ir los unos al encuentro de los otros. Si Él nos aprecia de esa manera, aunque a nadie se le esconde, a Dios no se le esconde la indignidad de cada uno de nosotros, ¿cómo nosotros podemos decir, no, aunque Dios le quiera, yo no lo quiero, no merece mi cariño? ¿Merece el amor de Dios y no va a merecer el tuyo? ¿En qué país estamos? ¿Dónde hemos entendido, si hemos entendido algo del Evangelio? ¿Y pensamos que quizá no tenemos demasiada necesidad de conversión? Ya lo creo que sí. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser fieles. Un aviso hacemos aparte, prefiero hacerlo en este momento, y es que teniendo en cuenta y tomando en serio las recomendaciones que se nos hacen desde la sanidad, aunque sin crear alarma, porque no se trata de alarmarse, pero sí de ser prudentes, pues vamos a tratar de evitar todo lo que pueda suponer una fuente de contagio para que no se siga extendiendo, y ya está, basta con ser prudentes sin tener miedos. Pero por esa razón, en el momento de dar la paz, en lugar del gesto que muchos tienen por costumbre de dar la mano, pues aprendamos de cómo hacen, por ejemplo, muchos religiosos y religiosas en sus conventos, que se limitan a una inclinación de cabeza hacia la persona que tenemos al lado. Y la otra cosa sería el recibir la comunión todo el mundo en la mano. Yo sé que a algunas personas esto les cuesta trabajo porque, bueno, pues por su sensibilidad, por lo que sea, pues la prefieren en la boca, pero no olvidemos que la saliva es una de las fuentes de contagio más cercana y es inevitable que haya personas que le toquen el dedo al sacerdote con la saliva, y eso hay que evitarlo por prudencia. Muchas gracias.